En un rincón de San Lucero, donde las tejas viejas crujen con el viento y los gallos cantan sin que nadie los escuche, vivía don Hilario. Tenía 78 años, la piel curtida por el sol y las manos ajadas de tanto sembrar y cargar bultos. No era rico, pero tampoco pobre. Tenía su casa grande de adobe firme, un terreno generoso y, lo más valioso, una historia de trabajo y entrega. Viudo desde hacía décadas, crió solo a sus 2 hijos, Ramiro y Claudia. Su mujer se le fue joven, víctima de un mal repentino, y él, sin quejarse nunca, agarró el timón del hogar y siguió adelante. Lavaba, cocinaba, cuidaba a los niños cuando enfermaban, y aun con las manos cansadas de la faena, les contaba cuentos por las noches, a veces sin cenar, pero siempre con el alma llena de amor. Ramiro era su primogénito. Cuando era niño, lo abrazaba fuerte antes de que don Hilario saliera al campo. «No te vayas, papito», le decía con los ojitos llenos de tierra y ternura. Pero los años pasaron, el niño creció, y algo en él cambió. Se fue alejando, volviéndose frío, apurado, como si el tiempo le estorbara para escuchar al viejo. Una noche cualquiera, mientras don Hilario descansaba en su cuarto, alcanzó a oír lo que nunca hubiera querido. Desde la cocina, Ramiro hablaba con alguien por teléfono. No gritaba, hablaba bajito, pero firme, como quien no sabe que lo están oyendo. «Mi papá me da asco», dijo seco, sin vacilar. Hilario no se movió, no dijo nada, ni siquiera respiró hondo. Solo cerró los ojos con fuerza, como si eso pudiera apagar el mundo. Sintió un hueco en el pecho, uno hondo, frío, que ningún doctor podía curar. Al amanecer, como todos los días, se levantó. Preparó café, puso pan en la mesa, y cuando Ramiro salió del cuarto, lo saludó como siempre. «¿Cómo amaneció, papá?» «Bien, hijo. Todo bien». Le ofreció café sin una sola pizca de rencor en la voz. Pero por dentro, algo se había quebrado. O tal vez, algo había despertado. Esa mañana no fue igual. Don Hilario no fue al campo. Se quedó sentado en la banca del zaguán, mirando los surcos de tierra como quien despide una parte de sí. Pensó en todas las veces que renunció a comprarse ropa nueva para que Ramiro tuviera lo mejor. En los terrenos que vendió para sacarlo de apuros. En el carro que puso a su nombre. En el cuarto que dejó para él y su esposa mientras él dormía en el sofá. Y ahora era un asco. Pero no lloró ni reclamó. Solo lo entendió. Y cuando uno entiende, actúa, no con rabia, con dignidad. Esa misma tarde fue al pueblo. Entró a la notaría. Sacó los papeles de la casa y con voz firme le dijo al licenciado: «Véndala, lo más pronto posible». El notario lo miró con extrañeza. «¿Está seguro, don Hilario?» «Más que nunca, licenciado. Quiero discreción y rapidez». Dejó los documentos sobre la mesa. La escritura, los pagos, los recibos en regla. Todo estaba limpio. En su nombre, sin deudas ni hipotecas. Una casa amplia, bien cuidada, con terreno fértil, valuada en más de 1,5 millones. El notario no preguntó más. Asintió y se puso a trabajar. Esa noche, don Hilario volvió a su casa como si nada. Ramiro pensó que había ido al campo o a visitar a algún vecino. Cenaron juntos, aunque el anciano apenas probó bocado. No hizo reproches, no mostró señales. Solo miraba la pared como quien observa algo que otros no pueden ver. La verdad. A la mañana siguiente, regó las plantas, acomodó sus papeles y escribió una nota. No era una carta larga, solo unas líneas, directas como toda su vida. La dobló despacio, la metió en un sobre viejo y lo guardó en su escritorio. Luego tomó su maleta de lona, la misma con la que había viajado por primera vez a la capital cuando tenía 17 años, y metió lo necesario: ropa sencilla, documentos, unas fotos antiguas, el reloj de su padre y el sobre con la nota. Durante la tarde pasó por cada rincón de la casa, no para llorar, no para recordar, sino para mirar con otros ojos, los de un hombre que ya no pertenece ahí. Caminó por el pasillo que construyó con sus manos, tocó la puerta del cuarto de Claudia, aquel que pintó de rosa cuando cumplió 15, y al llegar al comedor, se detuvo frente al retrato de su difunta esposa. «Perdóname», susurró por no haber visto antes en que se estaba convirtiendo nuestro hijo. Fue al banco. Ahí lo esperaba su asesor financiero, un joven serio que ya lo conocía. Don Hilario tenía una cuenta en dólares que llevaba años alimentando. Poco a poco, por si acaso, porque un hombre precavido sabe que él por si acaso siempre llega. Retiró lo necesario,
No hizo preguntas, no dejó pistas. Después fue a la misma inmobiliaria que lo ayudó a comprar la casa 30 años atrás. Lo atendió un señor canoso que aún lo recordaba. Don Hilario, qué gusto verlo. ¿Qué lo trae por aquí? Quiero vender mi casa, compadre, lo antes posible. ¿Seguro? Segurísimo, pero que sea entre nosotros, sin alboroto. ¿Algún motivo? Uno solo. Quiero desaparecer. Esa noche Ramiro trajo amigos a cenar. Vieron, pusieron música, tomaron cerveza. Don Hilario no dijo nada. Se encerró en su cuarto, pero volvió a escucharlo. Mi papá ni se entera de nada. Ya está viejo, vive en su mundo. Pero eso sí, vive como rey. Esa casa es un palacio, que la aproveche mientras viva. Vieron, y esa risa fue la última piedra. Don Hilario miró al techo, apretó los dientes y pensó, ya estuvo. Los trámites avanzaban rápido. El comprador era un extranjero que pagaría de contado. Todo parecía alinearse como si el cielo mismo estuviera de acuerdo con la decisión de Don Hilario. Era como si Dios le dijera al oído, ya basta, hijo, ya diste demasiado. Ahora es tiempo de cuidarte. La noche anterior a la firma apenas durmió. No por nervios ni remordimientos, sino por esa especie de paz rara que solo sienten los que han sido heridos y aún así deciden no hundirse en el rencor. Era como quitarse una piedra del alma, una muy vieja, una que ya había dejado huella. Al día siguiente firmó los papeles. La venta se concretó en silencio. El dinero fue depositado en una cuenta nueva, con clave reforzada, sin acceso para nadie más que él. Todo estaba limpio, legal, sin margen para que su hijo pudiera hacer algún reclamo. Porque sí, Don Hilario ya había previsto todo y oró antes de salir de ahí, no para pedir venganza, solo para pedir valor. Valor para no volver atrás. Regresó a la casa que ya no era suya. Ramiro no estaba, tenía el tiempo contado. Subió al cuarto, empacó sus cosas en la misma maleta de lona, metió sus documentos, un par de fotos, el reloj de su padre y, por supuesto, el sobre amarillo con la nota. Lo dejó sobre la mesa del comedor, con una piedra encima, y salió caminando sin mirar atrás. No tomó taxi. Caminó hasta la parada y abordó el primer autobús que pasaba rumbo al centro. De ahí, directo al aeropuerto. Ya tenía el pasaje comprado desde días antes, un solo boleto, de ida, sin regreso, sin despedidas. Y mientras el avión despegaba, Don Hilario cerró los ojos y dijo en voz baja, «Señor, guíame donde tú quieras, pero no me dejes volver a donde ya no soy querido». Esa noche durmió en una pensión modesta del norte, bajo un nombre compuesto. Nadie sabía dónde estaba, nadie lo esperaba, y por primera vez en mucho tiempo, eso no le dolía. Le daba alivio, porque no hay peor soledad que la que se vive en compañía de quien te desprecia. Encendió su viejo celular solo para confirmar el depósito y ahí vio más de 20 llamadas perdidas, todas de Ramiro. Audios, mensajes, algunos con súplicas, otros con rabia, uno incluso con insultos. ¿Qué hiciste, viejo? ¿Estás loco? Don Hilario apagó el celular, lo envolvió en una servilleta y lo guardó en el fondo de su maleta. No iba a responder. No tenía por qué hacerlo. Ya había dicho demasiado con su silencio. Pasaron los días. En esa nueva ciudad, Don Hilario salía a caminar por la mañana, tomaba café en la plaza, observaba a la gente y cada vez que un niño pasaba corriendo con su mochila al hombro, pensaba en aquel Ramiro chiquito, el que lo abrazaba con ternura y le decía no te vayas, papito. Ese niño sí lo amó, aquel que tenía fe en él. Pero ese niño se había perdido por el camino. En esa ciudad desconocida, Don Hilario no buscaba lujos ni comodidades, solo paz, y la encontró en una casita humilde en las afueras, rodeada de árboles, con una hamaca vieja colgando del alero. La alquiló por 6 meses, pagó en efectivo y se instaló con lo poco que llevaba. Una estufa, una mesa sencilla, un catre firme y un par de sillones comprados en el tianguis. Empezó de nuevo, a los 78 años, con las rodillas algo gastadas, pero con el corazón más liviano que en décadas. Una tarde, mientras descansaba en la hamaca viendo cómo el sol caía detrás de los cerros, escuchó un golpe ligero en la puerta. Se levantó despacio, pensando que quizá era el dueño de la casa o algún vecino que venía a presentarse. Pero cuando abrió, no encontró a nadie. Solo había un sobre blanco en el suelo. Lo recogió y lo llevó a la mesa. Sus manos temblaban un poco. Lo abrió con calma, porque ya había aprendido que las peores noticias se abren igual que las mejores, con paciencia. Adentro venía una carta larga,
escrita con letra apresurada. Era de Claudia. Papá, sé lo que pasó. Ramiro está desesperado. Anda como loco buscándote. No entiende por qué te fuiste así, pero yo sí. Me duele lo que escuchaste, papá, me duele en el alma. No sé qué decirte, más que perdón. Perdón por no haber estado ahí, por no haberte cuidado como mereces. Don Hilario respiró hondo, como si las palabras le pesaran. Siguió leyendo. Sé que vendiste la casa. Lo respeto. Papá, sé que tenías tus razones. Solo quiero que sepas que no estoy enojada. Solo quiero saber que estás bien. No te pido que vuelvas. Solo que me dejes saber dónde estás. Dentro del sobre también venía una foto, los tres, cuando eran jóvenes, sentados en la banca de la plaza de San Lucero. Ramiro tenía apenas 10 años, Claudia 7. Los tres sonreían como si nada malo pudiera pasarles jamás. Hilario dejó la carta en la mesa y se quedó mirando por la ventana. El viento movía las ramas de los árboles, y por un segundo sintió el impulso de responderle, de decirle que estaba bien, que no se preocupara, que no tenía rencor. Pero también sabía que una sola llamada lo encadenaría otra vez al mismo lugar donde había sido herido. Así que guardó la carta entre sus cosas, junto al reloj de su padre, no para olvidar, sino para recordar que había alguien que al menos entendía su silencio. Los meses pasaron. Don Hilario se adaptó a esa nueva vida. Desayunaba pan y café, caminaba por la plaza, conversaba con los vendedores del mercado, ayudaba a uno que otro vecino a cargar bultos cuando podía. Nadie sabía quién era, nadie preguntaba demasiado, y él, en ese anonimato humilde, encontró descanso. Un día, mientras barría el patio, escuchó que el dueño de la casa hablaba por teléfono afuera, sin darse cuenta de que Hilario lo oía. Sí, el viejito que rentó, decía, se ve bueno, trabajador, pero se le nota en los ojos que ha sufrido mucho. Don Hilario sonrió apenas, no de tristeza, sino de aceptación. Era verdad, había sufrido, pero también había tomado una decisión que pocos se atreven a tomar, alejarse para no ser lastimado otra vez. Una mañana, decidió visitar la iglesia del pueblo. El templo era pequeño, de paredes blancas y cruz de madera. Se sentó en una banca, cerró los ojos y respiró profundo. No pidió nada, solo agradeció. Agradeció la fuerza para irse. Agradeció la paz que tenía ahora. Agradeció incluso el dolor que lo empujó a empezar de nuevo. Y mientras estaba ahí, sintió algo que hacía años no sentía, calma de verdad. Esa tarde, al volver a la casita, se sentó en la hamaca con un cuaderno nuevo. Abrió la primera página y escribió lo único que realmente necesitaba que quedara por escrito: a veces irse no es huir. A veces irse es volver a uno mismo. Nunca más encendió su viejo celular. Nunca más volvió a San Lucero. No por odio, ni por orgullo, sino por amor propio. Ramiro siguió buscándolo durante un tiempo, hasta que finalmente entendió que no siempre hay segundas oportunidades cuando se hiere el corazón de quien te dio todo. Claudia, en silencio, aceptó su decisión, aunque cada tanto escribía cartas que nunca enviaba. Los años pasaron. Don Hilario envejeció en esa casa sencilla, rodeado de árboles, paz y silencio. Y cuando la muerte finalmente vino a tocar su puerta, lo encontró dormido en la hamaca, con el cuaderno abierto sobre el pecho y una sonrisa leve en el rostro. Había vivido, había sufrido, había dado todo, y al final encontró lo más valioso, la tranquilidad de saber que no le debía nada a nadie, excepto amor a sí mismo. Y así terminó su historia, no con gritos, no con reproches, sino con la humildad de quien se va en silencio porque ya entregó demasiado. Un alma buena, descansando por fin.